Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para este inicio de semana, a esta hora, llegamos con nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida, a cargo del grupo Cúspide. Hoy lo presenta y lo dirige Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás y bienvenida? Hola Jorge, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando o que posteriormente tendremos la oportunidad de estar también en contacto con ustedes. A nombre de Cúspide, te deseamos que tengas un excelente inicio de semana, que todos tus proyectos, todos los anhelos, lo que te has planteado en esta semana, pues lo logres. Y precisamente hablando de las planeaciones, de lo que queremos hacer, el día de hoy vamos a hablar acerca de esa dirección que tenemos que tomar. Esa dirección, ese camino que debemos de tomar. Sabemos que lo que hacemos cada día va sumando. Cada día damos un paso. A veces quisiéramos que las cosas resultaran más rápido o llegar a al objetivo. Y vamos a ver, a desarrollar un tema que es dirección precisa. Una dirección es aquel lugar señalado al cual queremos llegar. Seguramente podemos hablar no solo de un lugar físico, sino también de algún objetivo o de algún plan que queremos desarrollar. Y una parte de esta dirección precisa, cuando hemos determinado realizar alguna actividad, tener algún plan para lograrlo o específicamente llegar a un lugar, necesitamos conocerlo, ¿verdad? Necesitamos conocer más acerca de ese lugar que queremos llegar o de ese objetivo al cual queremos llegar. Para ello, necesitamos de alguna información que nos hable más acerca del lugar. Si habláramos acerca de ese lugar específicamente, tendremos que revisar a qué kilómetros está, quizá la temperatura o el clima, cómo se encuentra ese lugar y todas aquellas características para que nosotros podamos lograr llegar a ese lugar, inclusive todos aquellos elementos que necesitamos. Y precisamente hablando de esos elementos, un factor importante es que cuando queremos cuando queremos llegar a una dirección precisa, iniciamos construyendo. Sí, empezamos a armar todo el plan para poder llegar a esa dirección precisa. Construir significa formar. Significa que vamos a hacer algo utilizando todos los elementos adecuados. Comentaba, si queremos llegar a algún lugar, pues vamos a hacernos de toda la información que nos hable acerca de ese lugar. Si queremos nosotros a tener alguna actividad o hacer un plan, necesitamos conocer todos los elementos que vamos a requerir. Por ejemplo, si en esta semana el plan que tienes es dentro de tu trabajo terminar algunos reportes que son necesarios efectuar o alguna encomienda que tienes que hacer, es necesario tener todos los elementos que te permitan formar ese plan al cual tú quieres llegar el fin de semana. Hablando, por ejemplo, de alguna nave, algún barco, algún vehículo, algún tren, algún avión, cuando quiere llegar a una dirección precisa, necesita conocer cuántos kilómetros, cuánto combustible tiene que utilizar, etcétera. Todos esos elementos que le van a permitir construir o formar para poder llegar a ese lugar. Cuando nosotros queremos llegar a un lugar o un plan, cualquiera de las dos, ya sea de una actividad o de algún lugar,
es algo que nace dentro de nosotros. Es un anhelo o un deseo que queremos cumplir. Cuando ese anhelo o ese deseo lo tenemos más claro, empezamos entonces a buscar todos esos elementos, ¿cierto? ¿Te ha sucedido que quieres a lo mejor el próximo fin de semana organizar una comida? Ese es el plan, eso es a donde tú quieres llegar, esa dirección, ese lugar, ese plan, y dices, bueno, ¿cuántas personas voy a invitar? ¿Qué platillo voy a preparar? ¿Cuál será la mejor la entrada? ¿Cuál será el plato fuerte? Empiezas a construir todo pues la comida, ¿verdad? El postre inclusive y la bebida y todos los elementos para empezar a construir. Primero haces tu plan, estructuras, estás viendo todos los elementos que te van a permitir llegar a ese lugar. A diferencia de cuando solamente lo planeamos y decimos, bueno, ya veremos. Hay en ocasiones en que sí resulta hacer improvisar. Sin embargo, cuando vivimos esa improvisación, como vivimos muy estresados, ¿no? Eh, cuando todo sale de momento y no hay ese plan, pero cuando lo vamos haciendo poco a poco, nos sentimos relajados, ya sabemos que si podemos revisar en nuestra alacena todos los ingredientes que vamos a requerir y si algo nos falta, programamos para tal día, hacemos una lista y entonces eso nos lleva a tener una mejor organización. Generalmente quisiéramos, ¿verdad?, hacer así el plan. Reitero, sin embargo, pueda suceder que en ese momento nos demos cuenta que a lo mejor un ingrediente ya caducó y decimos, uy, ¿con qué lo vamos a sustituir? Y entonces viene tal vez una angustia porque el tiempo ya viene encima. Por eso es necesario que cuando tenemos esa dirección precisa hacia donde nosotros queremos llegar, el poder construir, el poder tener todos esos elementos que nos van a permitir formar todo ese camino para que vamos a emprender para lograr esa dirección precisa, ese punto concreto al cual queremos llegar. Reitero, puede ser un lugar, puede ser una actividad, es necesario, ¿cierto? Nos sentimos inclusive más tranquilos, nos sentimos más a gusto. Hoy en día hay algunas evaluaciones en donde se nos califica en base a un comportamiento normal, o sea, cómo podemos actuar o cómo es nuestro comportamiento de manera ordinaria o bajo presión. ¿Cómo es que ahora inclusive bajo presión? Y es sorprendente cómo de una manera ordinaria puede hacer que yo resuelva o resuelva los problemas con mayor precisión cuando estoy bajo presión. ¿Cómo es eso? Pues sí, puede hacer que bajo presión genere más adrenalina o genere más ideas y no es que siempre quiera vivir bajo presión, sino que eso mismo me genera trabajar así. ¿Te ha ocurrido, has sabido de algo así? Que dejamos a veces las cosas para último momento y decimos, no, pues es que cuando tengo mayores ideas cuando estoy bajo presión. Debemos de tener cuidado porque no es la condición en la que nosotros estemos trabajando bajo esa presión. Sí habrá momentos en que vivamos esas presiones, pero deben de ser menos y no deben de ser más. No acostumbrarnos a trabajar bajo esa presión que normalmente cuando somos jóvenes pues no nos damos cuenta, pero ya con el paso de los años, eso trae sus consecuencias, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese anhelo, queremos realizarlo, ponemos mucho empeño, inclusive es parte de esa dedicación para que podamos empezar a construir
todo ese ambiente. Inclusive podemos hasta colocar detalles, en fin, podemos ir agregando o sumando más a ese momento. Inclusive nos da tiempo para generar más ideas. Y esa es otra palabra que también podemos incluir en una dirección precisa. Cuando tenemos algo nuevo, cuando podemos agregarle, no necesariamente puede ser que sea la primera vez, pero puede ser algo actual o que coloquemos algo novedoso, algo que sea diferente, que anteriormente no nos habíamos tal vez animado a hacer y que ahora podamos realizarlo. Cuando ya con frecuencia, el ejemplo de la comida, que decimos para el fin de semana, vamos a organizar un evento, ¿no? Con los amigos o etcétera. Cuando ya lo hacemos con frecuencia, pues eso nos da la experiencia y ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Pero cuando nos damos ese tiempo, podemos ir generando cosas nuevas y cosas diferentes, algo más actual, algo más fresco, podemos agregar o añadir, como comentaba, sumar algo nuevo. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de poder agregar algo diferente a nuestra vida, poner ese toque diferente que nos hace sentirnos inclusive novedosos. Hoy vemos, sobre todo, por ejemplo, me viene a la mente la moda. Hoy en una prenda, los diseñadores buscan colocarle algo nuevo a esa prenda. Puede ser hasta un detalle muy, muy pequeño, un botón tal vez, o puede ser el tipo de costura o el contraste, ¿verdad? Inclusive hoy vemos que a lo mejor en prendas oscuras ya el hilo para su confección es claro. Es decir, se va agregando algo diferente. Eso novedoso, eso que pueda atraer y que cree un ambiente diferente, háblese de la reunión que a lo mejor tenemos planeado. Pero también, como ejemplo de la moda, hoy para hablar de una serie de presentación de modelos, pues los diseñadores están pensando qué cosas nuevas podemos agregar, qué cosas diferentes podemos agregar, ¿verdad? De acuerdo a la tendencia, de acuerdo a la temporada. Entonces, es ir creando algo novedoso. Esa es la dirección. Hoy, por ejemplo, ahorita ya los diseñadores ya están pensando, su dirección va hacia el año que viene, en enero, cuál van a ser esas prendas nuevas, esa tendencia, y así en todos los ámbitos, en todos los temas que podemos hablar. Otro ejemplo puede ser una composición de una canción o a lo mejor el poder escribir algún libro. Decimos, pues es que ya se habla tanto de a lo mejor algún tema, pero siempre hay algo nuevo de lo cual podemos hablar, algo fresco, de acuerdo a la época que estamos viviendo. Pueda servirnos alguna referencia del pasado, pero agregarle ese toque diferente, el poder agregar algo diferente. Son esos logros que nos ayudan y nos alimentan en nuestra vida de poder colocar algo nuevo. ¿Qué podemos hacer algo diferente, algo, eso novedoso que podemos ir haciendo hoy? No se diga, con cómo las redes sociales han ido trayendo aprender todos en general, chicos, grandes, de todas las edades, podemos ir aprendiendo. Claro, quizás a los más jovencitos se les facilite un poco más que a los que ya hemos vivido otras épocas en los que platicaba recientemente con un amigo en donde antes nos íbamos a inscribir al colegio y veíamos todas las materias, nos las presentaban en una hoja y teníamos a la persona frente a nosotros y cualquier duda la podíamos inmediatamente
realizar, ¿no? Para que nos contestaran esa duda. Sin embargo, hoy ya todo es a través de Internet. Hoy a través de tal vez una página, en el momento que damos clic nos lleva a otra y luego en lo que andamos investigando y nos lleva a otra y todo esto pues son cosas novedosas, es decir, que no todo está ya visto, no todo ya está aprendido, siempre hay algo novedoso. Si pudiéramos hacerlo en cosas sencillas o en cosas tal vez que digas, pues esto, pues ¿qué más le puedo agregar? Siempre hay algo que le podemos agregar, ¿verdad? En todos los productos ya hay algo nuevo. Visitaba yo el centro comercial, bueno, para realizar mi despensa y al ir buscando eh, un producto, eh, llegué a un pasillo en donde ahora ya, por ejemplo, hay variedad en caldos de pescado, caldos de pollo, ya hay mucha variedad y yo me quedé sorprendida, dije, wow, ya hay de tantas y tantos productos, ¿verdad? Novedosos que podemos elegir. Entonces, en una dirección precisa, es importante ir colocando algo nuevo, algo diferente. Eh, es muy fácil acostumbrarnos o colocarnos en el confort, en decir, ya quedó así, y puede ser que cuando hemos tenido algún plan, sí, pero la próxima vez que intentemos hacer o otra comida o hacer otro reporte, podamos irle agregando, de tal manera que ayudemos también a nuestro cerebro a ir actualizándose, a ir cambiando. ¿No te ha sucedido que de repente te levantas y ya sabes en automático que la puerta está del lado derecho o del lado izquierdo y cuando hacemos algún movimiento en casa, cambiamos los muebles, después ya hasta chocamos, ¿no? Eh, busquemos esa manera de ir haciendo cosas novedosas, de ir cambiando para que nuestro cerebro también vaya trabajando, ¿verdad? Que no solamente una parte, sabemos que tenemos dos hemisferios y generalmente uno es el que más está en actividad y el otro no. Entonces es poder también las dos partes de nuestro cerebro irlas ocupando para esa parte creativa o novedosa, que está a la mano de nosotros el poder ir agregando algo distinto. Hablar de dirección precisa también es hablar de ese diseño. ¿Qué es ese diseño? Bueno, pues es ese proyecto, ese plan. Ese plan el cual queremos realizar y es hacer ese modelo. Ese modelo plasmándolo, viendo todos los detalles, como comentábamos acerca de a lo mejor ese plan para el fin de semana, una comida, eh, ir anotando todo lo que queremos hacer y eso nos permite tener una mejor visión, una mejor perspectiva, un mejor enfoque de cuál es esa dirección a la cual queremos llegar, ¿verdad? Tampoco ser tal vez muy rígidos, ¿verdad? O ser, como decimos, muy cuadrados, ¿no? Sino ser abiertos, pero es mejor tener ya un plan, poderlo diseñar, poderlo estructurar. Eso nos ayuda a ir teniendo mejor resultado o lograrlo de una mejor manera. Cuando decimos que queremos, por ejemplo, un arquitecto que quiera realizar una casa, que su dirección sea hacer una casa de 3 pisos. Cuando empieza ese diseño a trazarlo, ver todos los elementos que va a requerir, qué tipo de materiales necesita, qué cosas nuevas le puede ir agregando. Tal vez la ventana tenga, algunas de las ventanas tengan, no sé, algunas cosas diferentes, en lugar de ser cuadrada, a lo mejor sea, no sé, veía yo también muy recientemente todos los materiales que hoy en día se utilizan, las herramientas que se utilizan y vuelvo a lo mismo, son en base a los diseños
que se tienen para poder llegar a ese objetivo que queremos alcanzar. Otra parte dentro de la dirección precisa es el poder crear, es decir, el poderle darle vida a ese plan. Cuando nosotros ya hemos estructurado la parte de ese evento que queremos realizar el fin de semana, va a llegar un momento en que ya lo vamos a poder vivir, es decir, todo aquello que habíamos pensado, que había surgido de una idea, que posteriormente hicimos la lista de todo lo que vamos a requerir, cuando no solamente ya lo escribimos, ya hicimos el diseño, ya hicimos el plan, y cuando ya lo vivimos, hay una satisfacción, ¿verdad? Hay una satisfacción. Y creo que esa percepción de logro en nuestra vida se ha ido, lo hemos experimentado. Nos resultan mejor las cosas cuando podemos esa dirección definirla de una manera clara, la podemos definir de una manera concisa, que nosotros lo podemos interpretar, que nosotros lo podamos entender, que lo podamos describir de una manera muy precisa. Eso nos ayuda para ir avanzando o ir creciendo. Empezar desde cosas pequeñitas, tal vez desde organizar nuestro cajón, que ya tiene tiempo que lo hemos abandonado, y vamos agregándole cosas diferentes. Inclusive hoy hay tantos materiales con los cuales podemos ir creando o adecuando ese cajón para que nos sea de mayor utilidad. Y de cosas pequeñitas vamos a ir aumentando más, a más cosas con más complejidad y con más complejidad. Si pudiéramos nosotros desde a temprana edad aprender a tener direcciones precisas, aprender a cómo estructurarlo y no solamente llegar e improvisar. No significa que sea malo el improvisar, claro que no, pero cuando tenemos una dirección muy clara, nos ayuda, nos ahorra tiempo, nos ayuda también riesgos y sobre todo también nosotros podemos ir estructurando mejor nuestras ideas. Podemos ir definiéndolas inclusive de una manera más clara. Como hemos hablado acerca de las palabras, cuando nosotros hablamos de una palabra y buscamos en el diccionario, eso nos da mucho mejor claridad, ¿cierto? Podemos definirla, podemos entenderla y podemos aplicarla en un mejor contexto de nuestra vida. Cada plan, cada actividad que nosotros realizamos, si pudiéramos irla mejorando en ese sentido de irla teniendo muy claro hacia dónde vamos, eso nos ayudará a definir mejor todo lo que hacemos día a día. Tener esa dirección nos ayuda también a que nuestro enfoque sea más preciso y, como decía, podemos ahorrarnos tiempo, podemos inclusive, si lo podemos lograr en nosotros mismos, también vamos a compartirlo con el equipo. Yo sé que cuando trabajamos varias personas sobre un proyecto, a veces por no tener con claridad y definir qué le toca a cada uno, terminamos haciendo un trabajo doble. Lo que yo hice, sucede que también otra persona lo hizo por no tener esa dirección, por no tener esa definición clara. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿En dónde es donde nos conectamos? ¿O en dónde yo paso la batuta? ¿O qué información tú tienes y en cuánto tiempo la tengo que tener para entonces pasártela a ti, para que entonces tú continúes con ese proceso? Ha sido a veces muy desgastante cuando trabajamos todo el día estamos trabajando en algo sin dirección, trabajamos y terminamos muy agotados y resulta que otra persona tal vez lo pudo haber hecho en menos tiempo porque tal vez las habilidades de esa persona pudieran haberlo realizado. Entonces, a lo mejor porque a mí se me complica y a otra persona se le facilita. Entonces,
si lo podemos hacer en nosotros, también lo vamos a poder hacer con todo el equipo de trabajo. Recordemos que todo lo que hacemos en nuestra vida, todo absolutamente necesitamos de personas. Y hay que ser muy claros, hay que ser muy precisos de cómo lo queremos realizar. No debemos de dejar las cosas como si lo entendieron o no lo entendieron. A veces esos son nuestros tropiezos, que al no tener algo muy preciso, lo damos por hecho o lo damos porque la otra persona lo va a entender. Y a veces esos son los conflictos que vivimos, no solamente en las personas más cercanas en nosotros, sino también en todos los lugares a donde vamos. Generalmente, cuando queremos buscar un trabajo, eh, pues nada más queremos ya llegar y decimos, bueno, pues ya tengo mi trabajo, pero el no tener con toda la claridad cuáles son las funciones específicas que voy a realizar, cuál es esa dirección, cuáles son esos objetivos, qué rumbo estamos tomando, la empresa hacia dónde va, cuál es su objetivo a corto, a mediano, a largo plazo, y entonces yo subirme a ese barco y saber que lo que yo hago va a aportar hacia esa dirección que todos queremos llegar. Eh, Seguramente tú has escuchado acerca del Titanic, por ejemplo, ¿verdad? Cada uno tenía una función, los que estaban en las calderas, los que iban en cubierta, los que estaban en los camarotes, cada uno debería de tener esa dirección y ese cuidado, ¿verdad? Cuando alguno, por alguna situación externa, como fue lo que sucedió con el Titanic, pues todo lo que afectó a todos los demás, ¿verdad? A veces los errores humanos cuestan y cuestan riesgos muy grandes, sobre todo en las vidas de las personas. Por eso el tener una dirección e ir cuidando paso a paso lo que tenemos que hacer, nos ayudará a sentirnos que hemos logrado y que hemos alcanzado, no solamente en la parte pequeña que nos toca, sino en todo lo que repercute a veces vivir en esa confusión en nuestra vida. Nos confundimos nosotros, que es lo contrario a una dirección, y confundimos también a los demás. Tengamos cuidado, estructuremos muy bien hacia dónde queremos ir, cuáles son los logros para que también los demás puedan participar y podamos ayudar a todos, ¿verdad? Vamos a veces en la calle y todos vamos así como que chocamos unos a otros, ¿verdad? Hoy en día ya inclusive ya somos tantos que también para mí fue ahora que fui al centro comercial, en los pisos ya nos señalan las flechas hacia donde nosotros tenemos que conducirnos. Es decir, los pasillos ya no un solo pasillo es de doble sentido, solamente de un sentido. Y yo no me había dado cuenta hasta que observé el piso y dije, ¿y estas flechas cómo? Y entonces empecé a mirar hacia alrededor. Hoy en día vamos en la calle, ya la gente vamos con el celular y, y chocamos, ¿verdad? Porque todos andamos, no tenemos ese sentido de dirección, no tenemos esa cultura de dirección hacia dónde vamos para que no choquemos unos a otros. Bueno, el tiempo se me agotó. Deseamos que tengas un excelente excelente inicio de semana, que la dirección que hoy te has planteado realizar para tu vida en este día, en el transcurso de esta semana, lo puedas lograr. Practiquémoslo, practiquémoslo. Yo sé que son hábitos que tenemos que ir aprendiendo, pero que eso nos va a ayudar en nuestra vida. Y si no lo hemos realizado, te animo a que lo realices. Te animo a que lo hagas en cosas pequeñas y que posteriormente también lo vas a ir haciendo en otras cosas. Son hábitos, son aprendizajes que tenemos que tener en nuestra vida y que eso nos va a ayudar a ir logrando.
de logro en logro, de poquito en poquito, de un paso a otro nos va a ir llevando a ese crecimiento, a ir subiendo esa escalera de un escalón a otro escalón. Muchas gracias por toda tu atención y recibe un saludo de todo el equipo de Cúspide. Muchas gracias, Angélica. Gracias a nuestros oyentes realmente por abrir sus puertas para estos micrófonos y por pues permitir que el Grupo Cúspide nos dé este tipo de enseñanzas cada vez que tenemos un segmento realmente que les corresponde a ellos. Yo creo que recibimos cosas nuevas. Y no de nuevas realmente porque no las acabamos de inventar, no es que han estado ahí, pero realmente en ese afán que nosotros mantenemos, en esa falta de orientación que nosotros mantenemos por todo lo que tenemos en nuestra mente, yo creo que nos olvidamos de las cosas muy importantes y nos olvidamos de esas direcciones precisas que en ocasiones nosotros tenemos que dar o de esas direcciones precisas que tenemos que recibir para poder seguir y poder llegar donde tenemos que llegar de una forma bien efectiva. Así es que muchas gracias al Grupo Cúspide, muchas gracias a Angélica. Bueno, nos invitamos para nuestro siguiente segmento. Como Cúspide Capacitación. Listo, ya estamos por fuera.